colocado en un panel, ¿sí? Tiene acá esta línea que es la que me dice que es un instrumento que está montado en el panel, ¿sí? O sea, es un instrumento normalmente accesible al operador. Si tuviera una línea discontinua como esta, ¿sí? Pues sería un montaje detrás del panel, o sea, un instrumento auxiliar, no es un instrumento normalmente accesible al operador. En este caso acá pues es un controlador, registrador de nivel que pertenece al lazo número 28, ¿sí? Este otro de acá pues es un instrumento de campo, ¿sí? Me estoy refiriendo a este es un instrumento de campo, ¿sí? El cual es un transmisor simplemente de presión que pertenece al lazo o al bucle número 014, ¿sí? Vamos a ver más adelante ya aquí dice señal neumática, vamos a ver más adelante cómo se representan las señales, ¿sí? Bueno, en este otro cuadro que tengo acá a la derecha, pues igual tengo un instrumento digital, ¿sí? Que está montado en un panel, que es un controlador, registrador, también de nivel, pero es digital, que pertenece al lazo 128, ¿sí? O sea, este instrumento, digamos, pertenece al mismo lazo al que pertenece ese instrumento, están en el mismo ciclo del proceso. Si es un PLC, pues yo lo represento de esta manera. Si es un control lógico secuencial, pues lo represento de esa manera. Vuelven acá a insistir en que si tienen una línea continua, pues quiere decir que es accesible normalmente al operador. Luego, acá tengo en esta tabla las letras que yo utilizo para identificar a los instrumentos. Esta está dividida de la siguiente manera. Tengo acá hasta este punto lo que es la primera letra, ¿sí? Para representar la variable que estoy midiendo, y en esta otra parte de acá pues tengo la función que pueden tener las letras sucesivas, como la función de lectura pasiva, ¿sí? Que ya dijimos, la función de salida, ¿sí? Y de alguna manera acá aparece cómo se puede modificar esas letras o qué uso yo les puedo dar. Entonces acá podemos ver que la A se utiliza como la variable medida para el análisis. O sea, si es un análisis el que voy a hacer, o lo que hace ese aparato, pues se representa como una A. Vean ustedes que esa A representa acá en la función de lectura pasiva, ¿sí? Que es una alarma. La B, por ejemplo, es una llama para un quemador, ¿sí? La función de lectura pasiva es libre. ¿Eso qué quiere decir? Que a la B yo le puedo asignar la función que yo quiera y que no esté normada, por ejemplo, en este cuadrito, siempre y cuando eso se indique a la hora de estar haciendo el plano en algún lugar, ¿sí? La C va a ser de conductividad, la D va a ser de densidad, la E de tensión, ¿sí? La F de caudal, la G de calibre, la H de manual, la I de corriente eléctrica. Vean ustedes cómo varía, ¿sí? Aquí la función de lectura pasiva, la J de potencia, la K tiempo, la L de nivel, la M de humedad, la N pues es una letra que está libre, la O pues también está libre, podemos asignarle una variable que no aparezca acá, P presión, Q cantidad, R radioactividad, ¿sí? S velocidad o frecuencia, la T temperatura, la U pues es multivariable, la V viscosidad, la W significa peso, la X pues también es otra que está sin clasificar, la Y pues es libre y la Z pues es una posición. Vean ustedes que cuando tengan necesidad de identificar alguna variable que no aparece acá, pues pueden utilizar indistintamente las que acá aparecen como libres o sin clasificar. Deben de poner atención también de que la función de lectura pasiva, ¿sí? Que tengo acá, y la función de salida, ¿sí?
no las vayan a confundir con el significado del valor de la variable que se está midiendo. O sea, vean que tanto en la función de lectura pasiva como en la función de salida podrían aparecerle las mismas letras que ustedes utilizan para la variable que se va a medir, dependiendo cuál sea la función de lectura pasiva o la función de salida. Bien, hasta ahora hemos visto cómo identificar en sí el instrumento. Ahora, aparecen acá en este cuadro unas líneas que representan la información de los diagramas de instrumentación, de cómo están conectados entre sí los aparatos, ¿sí? Las líneas indican la forma en que se interconectan los diferentes instrumentos dentro de un lazo de control. Esas líneas me indican diferentes tipos de señal, ¿sí? Como las que vamos a ver ahorita. Vamos a comenzar viendo la simbología para representar la señal neumática, que es esta de acá. La primera la he dejado de último por una razón que ustedes van a ver luego. O sea, si la señal es neumática, pues yo utilizo esa línea. Si la señal es una señal eléctrica, pues utilizo esta, o también puedo utilizar esta. En algunos textos esta última aparece como la señal eléctrica internacional. Si es un tubo capilar, pues yo utilizo esta señal, esta simbología, perdón. Y si es una señal sonora o electromagnética que incluye calor, radio, puede ser nuclear también, o una luz, yo utilizo esta. Si es una señal sonora, pues voy a utilizar esta, o electromagnética no guiada, ¿sí? Pues yo utilizo esta. Si es una conexión de software o datos, pues yo utilizo esta línea. Y si es una conexión propiamente mecánica, pues la represento de esta forma. Y por último, si es una señal hidráulica, pues la voy a representar de esta manera. ¿Por qué he dejado de último esta? ¿Sí? Bueno, vean lo que dice ahí en la parte derecha. Dice que es conexión a proceso o enlace mecánico. Dice o alimentación de instrumentos, ¿sí? Bueno, quiere decir de que si no quiero utilizar ninguna de estas que yo tengo acá, pues puedo utilizar simplemente una línea. Bueno, pero esa línea debo identificarla de alguna manera para ver qué tipo de señal es, si estoy utilizando aire, una señal neumática o una señal eléctrica. Bueno, si eso fuera así, entonces yo debo de utilizar estas abreviaciones que tengo ahí, ¿sí? O sea, si yo utilizo simplemente la línea para representar ahí mi señal, pues si es una señal neumática, ¿sí? Entonces yo tengo que ponerle acá al lado que es una alimentación de aire, air supply, como se utilizan las primeras palabras, las primeras letras de la palabra en inglés. Si fuera una alimentación eléctrica, entonces utilizo ES. Si fuera alimentación hidráulica, pues HS. Si fuera alimentación de vapor, pues SS. Si fuera alimentación de agua, pues WS.